Sí, varias cosas. Contrario a la narrativa actual con respecto al tema ganadero, creo que la ganadería a nivel del trópico tiene que avanzar, no en el tema de deforestación, porque es hoy en día un elemento crítico en lo que es el valor agregado final para el consumidor, sino porque si no se vuelve otra vez a reforestar, la ganadería no es productiva. Dicho de otra manera, cuando uno mira lo que fue el proceso que se dio a mediados del siglo XX, o incluso en la colonización colombiana, se tumbaba selva para hacer ganadería o se tumbaba selva para hacer agricultura. Cuando uno mira un poco lo que fue el desarrollo de la ganadería en el continente, uno encuentra que la razón por la cual las razas europeas tuvieron posibilidades reales en un continente o un país tropical como Colombia era por la selva, por la cobertura, y en consecuencia hay que volver otra vez a restablecer lo que es la cobertura para que la ganadería pueda ser muchísimo más productiva. Desde Fedegan llevamos ya básicamente 15 años tratando de incentivar lo que es la ganadería sostenible, una ganadería donde hemos invitado incluso a la empresa, especialmente a la empresa mineroenergética, pero también a otras empresas, como el caso del Grupo Nutresa, precisamente para hacer alianzas estratégicas. Si la ganadería tiene hoy en día 30 millones de hectáreas, algunas muy poco eficientes, precisamente por falta de árboles, por falta de sistemas sostenibles, ¿por qué no hacemos una gran alianza? ¿Cómo podríamos eventualmente integrarnos de una mejor forma? Precisamente para que, en vez de tener, como fue la oferta que hicimos en el año 7, 34 millones de hectáreas con 20 millones de cabezas, pudiéramos tener solo 20 millones de hectáreas en ganadería, pero ganadería sostenible, intensiva, con 60 o 70 millones de cabezas, como lo hemos venido demostrando a lo largo del tiempo. El gran problema, y con esto termino, es que la narrativa termina siendo terriblemente perjudicial, porque cuando uno se acerca realmente a buscar aliados, como lo vimos en esta COP16, no coma carne por un tema de... No, entonces claro, a la final termina mandando mensajes totalmente equívocos. Aquí lo que hay que hacer es todo lo contrario. Ayer lo decía Francisco Ríos en un panel. ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo somos capaces de agregar valor? Porque lo acaba de decir con gran claridad el doctor Gallegos. Es que yo sí creo que hoy en día el mundo lo que quiere es buscar mayor valor agregado en sus productos finales, y eso pasa porque la base, es decir, en el caso nuestro, la ganadería, pueda realmente tener unos sistemas de integración, con trazabilidad, que le permita decir al consumidor final, esto capturó carbono, esto realmente se hizo de conformidad con lo que está pidiendo el mercado a nivel internacional. Aprovechar un poco lo que acaba de decir Sebastián, porque yo creo que ahí está como el origen del asunto, es decir, qué hacer con ese pequeño productor rural para poder mejorar realmente no solo su competitividad, sino también su integración en la cadena. Por ejemplo, nosotros desde Fedegan, con apoyos internacionales y con empresas colombianas que nos han ayudado a agregar valor, hemos logrado reconvertir más de 320.000 hectáreas en manejo sostenible de ganadería. Tenemos más de 44.000 hectáreas con sistemas intensivos silvopastoriles. Tenemos más de 34.000 hectáreas en áreas de conservación. Y por supuesto, hace muy poco tuvimos un sello de ganadería sostenible, un sello público, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Y por supuesto ya tenemos en este momento más de 40 ganaderos que están certificados por Incontec como ganadería sostenible. A mí me gustaría, Bruce, si me lo permiten, mostrar un video, porque yo creo que hay que pasar de la narrativa a los hechos, a las cosas que realmente hacen la gran diferencia
entre una ganadería no sostenible, extensiva, entre otras cosas que afecta el medio ambiente, y la ganadería que realmente hay que proyectar al futuro, que es una ganadería que no solamente tiene una mayor capacidad productiva, que incorpora 7 toneladas de carbono hectárea año, sino al mismo tiempo que termina mejorando los suelos y generando corredores biodiversos. A mí me parece que las imágenes muchas veces hablan más que las cosas, y a mí sí me gustaría invitar no solamente a los empresarios, sino también al público, para que pasemos, digámoslo, del señalamiento, del activismo, a la colaboración, a la cooperación, para poder tener precisamente de la base del campesino, de aquel que realmente tiene que integrarse de manera sostenible. Entonces, si me lo permiten, un video muy corto. Bienvenidos a La Luisa, un desierto que pasó a ser bosque tropical gracias a la ganadería sostenible. Todo comenzó en 2006 cuando la desertificación de esta tierra era consecuencia de un pasado agrícola devastador, la sobremecanización, el abuso de pesticidas, herbicidas y la crisis económica algodonera de los años 50 a los 90 originada por el paquete tecnológico de la Revolución Verde. Antes de iniciar la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos, los estudios realizados arrojaron que había una compactación de más de 50 centímetros de la capa arable y un porcentaje de materia orgánica del 0.01%, lo que significaba que el suelo estaba muerto y la capacidad de carga animal era muy baja, con tan solo 0.8 unidades de gran ganado UGG por hectárea. Hace 15 años me vendieron la idea de la ganadería sostenible y de los sistemas silvopastoriles intensivos, y desde ese momento tuve la convicción de que ese era el futuro de nuestra ganadería. Y en ese momento también decidí que yo mismo quería venderle la misma idea a los ganaderos colombianos, pero no solo como presidente de Fedegan, sino a través de mi propia experiencia como ganadero. Y así fue como se logró sembrar 179 hectáreas en sistemas silvopastoriles no intensivos de árboles nativos y pastos mejorados, 120 hectáreas en sistemas silvopastoriles intensivos con árboles maderables de eucalipto, 16.000 leucaenas y árboles nativos como samán, orejero, guacamayo, puí, corazón fino, palma amarga y guásimo, logrando callejones de 48 metros de silvopastoriles conformados de 2 y 3 líneas con una distancia óptima entre los árboles para evitar generar demasiada sombra a las especies más bajas. Se transitó a la especialización en un ganado como el Nelore ciclo corto. Gracias a la oferta forrajera de calidad, logran obtener un 70% de probabilidad de éxito genético, terminación de machos en menor tiempo, animales adaptados, excelente calidad de carne y reproducciones sobresalientes. Los sistemas silvopastoriles además pueden mitigar el cambio climático debido a su capacidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la captura de carbono. Se han desarrollado en la zona ecuaciones de captura de carbono en los suelos hasta 30 centímetros de profundidad, así como la reducción del 15% de las emisiones de metano por efecto de las dietas con leucaena, dan como resultado un balance carbono negativo de menos 1.233 kilogramos de carbono por hectárea por año. Las 200 hectáreas de sistemas silvopastoriles intensivos capturan 246.655 kilogramos de carbono cada año. De igual forma, en estos sistemas hay mucha mayor producción de carne sin incrementar las emisiones de gases por unidad animal, lo que favorece la reducción de la intensidad de las emisiones en una tercera parte, entre 25 y 35%. La materia orgánica aumentó 2.2%, siendo bosque seco tropical, en donde la mineralización o los procesos biológicos son tan rápidos. Tener una materia orgánica de 2.2 implica varias cosas, entre ellas, devolvimos vida. Hay unas cadenas tróficas, biológicas, que van junto con el ganado haciendo ganadería. Y otro dato no menor es que una unidad de materia orgánica es capaz de captar hasta 5 veces su peso en agua.
La Luisa pasó de tener un suelo cementado a uno esponjoso. Y lo más hermoso es que volvieron los microorganismos, microfauna y microflora. Las aves también regresaron al entorno. Y ese fue el mayor indicador de que el bosque se estabilizaba nuevamente. Con los sistemas silvopastoriles todos ganamos. La biodiversidad, el clima global y local, la economía de los territorios, los productores de ganado, la gente del campo y de la ciudad. Necesitamos que estos beneficios para todos sean un propósito de todos. En el caso ganadero es totalmente diferente. Si no hay árboles, no hay mayor productividad, para empezar. Pero yo simplemente quería hacer una observación a propósito de lo que dijo el doctor Gallegos. Y quería aprovechar al mismo tiempo para hacer una denuncia pública en la COP16. Durante los años 16, 17 y 18, Fedegan no manejó la vacunación y el Fondo Nacional del Ganado. Durante 20 años veníamos trayendo un hato estabilizado más o menos en 22 millones de cabezas. En el año 19, doctor Gallegos, subió exactamente la curva, aquí la tiene a 28.400. Ingresaron de Venezuela 6.200.000 cabezas. Buena parte de eso están precisamente en el arco amazónico, en una colonización armada, que evidentemente lo hicieron, no para hacer ganadería, para tener control territorial por parte de los narcotraficantes y al mismo tiempo apropiarse y generar corredores estratégicos para el negocio de la coca. Entonces yo sí creo que aquí Colombia tiene que tener claridad sobre esto. En el año 16, en el año 19, perdón, le entregué al presidente Duque, delante del fiscal general, delante del director de la Polfa, delante de la unidad de lavado de activos, toda la información correspondiente de dónde, quiénes y dónde estaba el ganado. No sabemos en qué terminó la investigación 5 o 6 años después. Entonces el país tiene que tener claro, doctor Gallegos, que aquí el mayor depredador es precisamente las colonizaciones que se hacen armadas para poder seguir fomentando el negocio maldito para Colombia de la coca. Sí, yo comprendo lo que acaba de decir con mucha claridad Nicolás, pero también he venido observando que en los mercados internacionales sí hay una prima cuando se cumple con más allá de los estándares. Por ejemplo, yo acabo de llegar de Cial, París. Lo vi hace 2 años en Dubái. Evidentemente un trozo de carne que captura carbón vale más que un trozo de carne que no captura carbón. Pero aquí el problema de fondo es cómo permitimos que el pequeño también se pueda integrar y esa agregación de valor pueda llevarlo al consumidor final, que si la estructura de costos sube, muy seguramente que quienes quieran comprar alimentos de esta naturaleza tendrán que pagar un poco más que los otros. Aquí el elemento clave es el tema de trazabilidad. Nosotros desde Fedegan en el año 9 arrancamos con el gobierno un proceso y en el año 11 logramos tener prácticamente trazado todo lo que fue el ganado de la frontera con Venezuela, que es un país que tiene problemas de carácter sanitario. Lamentablemente en los años posteriores estos instrumentos quedaron por fuera del control de Fedegan y eso fue lo que permitió, entre otras cosas, con las guías de movilización, que entraran de contrabando 6.400.000 animales de Venezuela en los años 6, 7 y 8. Logramos reconstruir el sistema. Precisamente esta semana estamos conversando con el gobierno para ponerlo a funcionar. Porque claro, los esfuerzos, por ejemplo, que hace una empresa importante como Nutresa en los mercados internacionales, necesariamente tiene que llevar un producto trazado desde el origen hasta el producto final. Pero esa trazabilidad, cuyo responsable obligatoriamente tendrá que ser el Estado, si no lo terceriza con el sector privado, no va a ser posible que sea una realidad que impacte mercados y que permita integrar totalmente la cadena. Estoy también en busca de inversionistas. No, yo decía una premisa que me parece que es válida, ¿no? La ganadería más rentable
es la ganadería que es capaz de hacerse con sistemas intensivos silvopastoriles en el trópico. En consecuencia, cuando uno tiene cerca de 600.000 pequeños ganaderos en Colombia, que necesitan realmente una reconversión productiva, es necesario ver cómo uno tiene aliados estratégicos que son capaces de integrarse para que la captura de carbono, como lo vieron en mi finca, esa es una finca, yo todas las fincas las tengo con sistemas silvopastoriles por algo que decía el doctor Gallego. El líder tiene que mostrar las cosas, tiene que hacerlas, para que realmente sea capaz de invitar a los demás a que lo hagan. Pero claro, hay gente que no lo puede hacer, porque esto implica grandes recursos de capital para poder desarrollarlo. Es decir, una hectárea de ganadería normal, pues la puedes hacer con $1.000.000, por decir cualquier cosa. Esta te cuesta 5, pero te produce 4 o 5 veces más. Yo le decía al gobierno de Colombia, a propósito de los temas de reforma agraria, si una persona tiene 1.000 hectáreas, un ejemplo, donde tiene 1.000 cabezas de ganado, para hacerlo sencillo, si vende la mitad y reconvierte, en esas 500 podría tener al menos 2.000, podría tener más que las que tenía con 1.000. Y las otras 500 reconvertidas en sistemas silvopastoriles podrían tener 2.000 más. Es decir, reconvertidas las 1.000, podrían multiplicar por 4 o por 5 la cantidad de animales por unidad de superficie con captura de carbón. ¿Quién se apunta a ello? ¿Cómo logramos, por ejemplo, que el sector minero energético, que el sector que quiere tener productos con mayor valor agregado, o aquellos que no son capaces de capturar carbono, como el caso de Latam ayer, que tiene 350.000 hectáreas en el Bichada, son capaces de decirle a un gremio como Fedegan, camine y vinculemos 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 pequeños productores para que puedan reconvertir su ganadería, capturar carbón, producir más carne y leche para los mercados. Nosotros, cuando desarrollamos un proyecto con el Banco Mundial, logramos paralelamente identificar tecnologías que nos permitían mejorar el desempeño del productor, porque trabajamos con muy pequeños, trabajamos con 4.100 pequeños productores. Y evidentemente la gente no hace las cosas, sino cuando tú tienes 3 elementos de la asistencia técnica: enseñar, hacer y compararse. El productor pequeño no es capaz de entender, no se apropia la tecnología, sino en la medida en que después de haberlo hecho se compara con el compadre para saber por qué a él le dio mejor o peor que a él en función de las mejores prácticas, en el caso concreto de sostenibilidad. En el caso con el Banco Mundial logramos integrar grupos de asistencia técnica de 210 personas que permitían tener una evolución en sus prácticas con un desempeño muchísimo mejor de lo que acabas de mostrar. Es decir, el salto cualitativo, quizás porque en el caso de la ganadería es una actividad donde la gente hace las cosas como hizo el papá, el abuelo, y resulta que son prácticas que en el fondo no te conducen a hacer las cosas de mejor manera. Y desaprender para aprender no es fácil para el campesino, sobre todo para el campesino no letrado, es decir, la persona que no tiene algún grado de formación. Por ello, y con esto termino, nosotros realmente tenemos ganaderos en todo el país. Colombia tiene 1.122 municipios, en 1.105 municipios hay ganadería. Tenemos más de 700.000 ganaderos. Solo en la medida en que haya una estrategia con políticas públicas que acompañen estos procesos, realmente Colombia puede pasar de ser un país que tiene un impacto ambiental muy bajo, pero que lo tiene, a tener un país con menos impacto ambiental, pero con productos con mayor valor agregado en la cadena de consumo a nivel internacional y nacional.